¿Qué tal, amigos, amigas, familia, nativos digitales y aterradores piratas de internet? Es cierto, bueno, en fin, bienvenidos al primer video de esta plataforma digital Nova Sociológica con la intención, bueno, creada, fundada con el fin de difundir la teoría social. Porque, amigos, como bien diría Charles Grant Mills, sociólogo, muchos problemas personales deberían ser considerados como problemas públicos, pero ¿qué creen? Las personas comunes no relacionan sus problemas con los del conjunto de la sociedad. La imaginación sociológica puede crear esta relación y ayudar a transformar las vidas individuales, abordando los problemas sociales. Es así que los sociólogos tienen el deber moral de utilizar sus conocimientos para revelar objetivamente la conexión entre lo individual y lo social. ¿Y por qué lo dice Grant Mills? Mills sostiene que la clave del problema reside en el hecho de que en la sociedad de masas, el común de los mortales no es consciente de hasta qué punto afecta su vida esta concentración de poder político y social, y vive sin llegar a comprender la relación existente entre lo que les ocurre y el contexto social. Los individuos perciben las dificultades a las que se enfrentan, como el paro, el endeudamiento o la pérdida del hogar, como problemas personales, no desde una perspectiva de cambio histórico. En palabras de Mills, no poseen esa cualidad de la mente esencial para aprender la interacción del hombre y la sociedad, la biografía y la historia, el yo y el mundo, cualidad que denominó la imaginación sociológica. Y por eso, bueno, estas palabras, básicamente esta tesis que sostiene Mills, me parece que en la élite del poder de 1956, si no estoy bien, por favor, corríjanme, pues son las que me hacen querer fundar este canal, ¿no? Porque pienso que la sociología, como bien dicen sus palabras, tiene esa capacidad de develarnos, desvelar, quitar el velo, ¿no? Que oculta la relación que hay entre nuestra vida diaria y la sociedad, ¿no? Muchas veces muchos problemas los catalogamos solamente de psicológicos, de personales, ¿no? Cuando en realidad puede que sea el contexto el que nos esté dañando. Pero bueno, en fin, quisiera pasar rápidamente, no quiero que sea un video muy largo. Eh, la intención de este video es presentarles eh, unos fragmentos de la obra de un autor, me parece que argentino, del cual parece que se lo tragó el mundo o casi no hay información de él, se los juro que estuve buscando en la Wikipedia, ¿no? Son mis medios, ¿no? Pero bueno, en fin, estuvimos buscando información de él y sinceramente no encontré mucha. Es Martín Laforgue y la obra se llama Sociología para principiantes. Miren, esta obra, yo como estudiante de sociología vigente, un poco fósil ya, la verdad, pero un vigente en esta materia, pues pienso que es importante para iniciarnos, para entender tanto la labor de los sociólogos, desde la construcción de la sociología a lo largo de la historia, hasta pues sí, ¿no? Digamos, la tarea de la sociología como tal, ¿no? A partir de la visión teórica de muchos sociólogos. Es una visión un poco eurocentrista. Aquí voy a tratar de tocarles de autores en sociología, ¿no? Desde los primeros fundadores hasta las raíces, ¿no? Digamos,
del origen del pensamiento, vamos a decirlo así, científico o enfocado en la sociedad. Pero bueno, en fin, pasemos con esta obra un poco. Ya tengo aquí el temario, les voy a pasar a compartir pantalla. Obviamente en el Instagram, aquí en vivo, no están viendo esta pantalla, pero bueno, voy a tratar de subir este video a Facebook, el que se está grabando aquí en Zoom. Y bueno, vamos a pasar con los temas de Martín Laforgue, porque como les comentaba, ¿no? Para iniciarnos, ¿no? Bueno, estos temas siento que son bastante importantes para iniciarnos dentro de la materia como tal. Muchas veces no entendemos qué rayos es la sociología, ¿no? Estamos estudiándolo y esa pregunta a veces la contestamos con definiciones tan precisas de manual, de diccionario, de libro, pero terminan por no contestarnos mucho, ¿no? Y no decirnos en absoluto mucho, ¿no? Pero bueno, en fin, ay, ¿qué sería de estos en los bloopers? Qué bobo. Vamos a compartir pantalla por así pasar con los temas de la Forge, en Sociología para Principiantes. Amigos, un libro que encuentran fácilmente en internet, está gratis en PDF y que de verdad se lo leen así rapidísimo en qué les gusta. Yo sí me tardé, ¿no? Por cuestiones del trabajo, ¿no? Pero así, si tienen ustedes la oportunidad de tener tiempo, no inventen, si lo leen así, bien enfocados, o sea, bien enfocados, se lo leen en 2 semanas, básicamente, ¿no? O sea, regresando, ¿no? Así a los temas y todo eso, pero les conviene porque, vamos a decirlo así, Martín Laforgue, creo que es un lector también de Rius, un seguidor de Rius, autor mexicano, ya fallecido apenas, me parece que en el 2018, y saben que Rius escribe en clave de tira cómica, ¿no? Es decir, nos cuenta filosofía, historia, un montón de cosas, pero a partir de la tira cómica, usando así como la herramienta de la tira cómica para hacer más digerible su lectura y más entendible, más fácil pues eso, ¿no? De comprender, ¿no? Incluso a veces de analizar para aquellos que la lectura académica muy rebuscada se nos dificulta, ¿no? Como a mí. Entonces sí, yo lo recomiendo para iniciarse y no, o sea, se lo leen así, con que se lo lean 2 veces, básicamente van a aprender bastante así de la materia y van a avanzar muchísimo si apenas empiezan. Me hubiera gustado leerlo desde el principio así de la carrera, pero sinceramente pues no, es que es algo que se va cultivando, o sea, sinceramente yo apenas estoy como que generando un hábito por la lectura, les soy franco, pero bueno, ya estoy aquí spoilando los temas, pero empezamos desde aquí. Vamos a revisar rápidamente, ¿no? El caótico nacimiento de la sociología. Segundo, vamos a pasar por qué es la sociología y tercero, qué son las teorías sociológicas rápidamente, usando como base la obra de Martín Laforge, el Sociología para Simon, Pierre Bourdieu, ¿no? Ah, no, o Luhmann se llama, no me acuerdo. Pero ahorita lo encuentran muy rápido en YouTube, yo de verdad, en YouTube, en Google y en PDF, yo de verdad se los recomiendo. Pero bueno, pasemos, el caótico nacimiento de la sociología. El tiempo y la sociedad en el que nace la sociología lo debemos a 2 caóticos y turbulentos procesos económicos, políticos y sociales. Por un lado, el de la Revolución Francesa de 1789 y por otro el de la Revolución Industrial Inglesa de 1770 a 1790, las cuales o los cuales les dieron paso a grandes cambios y transformaciones nunca antes vistos en la vida de las personas, como por ejemplo el paulatino reemplazo del campo por la industria, el nacimiento de las primeras grandes ciudades, acompañadas por la urbanización y la conformación en un primero de 2 clases sociales, el proletario de las fábricas, que exigía cambios en el orden social y que a su vez trabajaba intensamente dentro de estas fábricas, y la burguesía, es decir, los dueños de estas fábricas capitalistas, y que a su vez, y hasta entonces, buscan reproducir y mantener este orden social que los favorece, sin importar los costos sociales y naturales que esto conlleve. Estos procesos caóticos y cambios, tanto en el espacio natural y urbano, como en la vida de los sujetos que provocaron ambas revoluciones,
hicieron necesaria la aparición de una ciencia dedicada a la explicación específica de dichos procesos y cambios sociales. Vamos a decirlo así, miren, llega la revolución industrial, nacen las fábricas y se empieza a transformar el espacio natural, ¿no? Digamos que así el poder de las fábricas para producir materias, ellos se dan, o sea, obviamente las personas que están haciendo estas cosas, los capitalistas, los dueños de los medios de producción, ven el potencial de todo esto y empiezan un proceso de transformación increíble, ¿no? En la madre naturaleza y en el espacio, ¿no? En el espacio en el que habitaban las personas. Esto genera migración, ¿no? De las personas del campo a estas nuevas fábricas, estas nuevas urbes, porque a partir de que nacen estas nuevas urbes, obviamente nacen las ciudades, ¿no? Se empieza a urbanizar el espacio, ¿no? Entonces estas nuevas ciudades que concentran, vamos a decir así, el trabajo y la riqueza hace y obliga a las personas a emigrar. Y antes de esto, la Revolución Francesa, ¿no? Digamos que la Revolución Francesa sienta las bases de los derechos del hombre y del ciudadano, es decir, la parte metafísica, vamos a decirla así, conceptual, que va a sustentar a estas nuevas sociedades nacientes por la Revolución Francesa. Y pueden opinar, hermanos, aquí en los comentarios, de verdad, esto es para retroalimentarnos. Posiblemente yo estoy dejando muchas cosas de lado, pero vamos a decirlo así, estos dos procesos son los que le dan el nacimiento a las nuevas sociedades hasta nuestros días. Entonces los antiguos pensadores, filósofos, incluso es que eran de todo en ese entonces. Entonces, historiadores, pues empiezan a preguntarse y a darse cuenta, y más que nada a ver necesario el nacimiento de una nueva ciencia o disciplina científica, como ellos querían verlo, que ayude a comprender este nuevo espacio generado por estos dos procesos caóticos, ¿no? Y digo caóticos porque son así veloces, ¿no? Y desenvuelven un montón de variables, ¿no? O sea, es decir, estos procesos se expanden hacia todo el mundo, ¿no? Por eso son caóticos. Pero bueno, ese es el, el caótico nacimiento de la sociología. ¿Por qué su nacimiento? Porque a partir de estos dos procesos nacen las sociedades, se transforma el espacio urbano, o sea, se transforma el espacio natural del campo por un nuevo urbano, o nace a la par de se lo va comiendo, por así decirse, y los nuevos pensadores, más que nada los pensadores de ese tiempo, empiezan a ver necesaria, ¿no? Empiezan a ver necesario el nacimiento de una nueva ciencia, a la que con el tiempo la van a ir bautizando de diferentes nombres. Y vamos a decirlo así, esto es importante, ¿no? Vamos a decirlo así, que que los enfoques, ¿no? Los análisis sobre lo social conllevan desde tiempo atrás, ¿no? Y no solamente desde la antigua Grecia, también en Arabia, ¿no? Con autores como Ibn Khaldun, al que espero vamos a poder ver más adelante, en unas posibles y nuevas emisiones. Ahora sí, pasemos con qué es la sociología. Aquí Martín Laforge nos ayuda bastante, ¿no? O sea, bastantísimo. Hay que entrar muy imaginativos con ese libro. Y ojo, no se trata de pensar lo imaginario, se trata de usar la imaginación para encontrar eso que nos cuesta trabajo, eso que se oculta. Diría un antiguo profesor que ya no está, pero en fin, ¿qué es la sociología? Para contestar esta pregunta, primero que nada, debemos entender que es imposible contestarla con precisión a partir de una sola definición ambigua y tautológica, como por ejemplo, contestar con una definición de manual o diccionario y decir que la sociología es simplemente la ciencia de los fenómenos sociales, o decir que es la disciplina intelectual que se refiere al desarrollo o conocimiento confiable y sistemático acerca de las relaciones sociales en general. Miren, esta será la clase de respuestas que obviamente no se refutan, pero que a su vez resultan ser tan generales y ambiguas que terminan por no decirnos absolutamente nada, ¿no? Y esas son las clases de respuestas con las que siempre
nos escudamos cuando nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos nos preguntan qué estamos estudiando, ¿no? Ya sea, y no sé, quieren algo muy preciso, ¿no? Y adelante, se lo contestamos con esto, pero a su vez nosotros así como que rayos, ¿no? Nos quedamos como que quisiéramos decir un poco más de esta labor sociológica, ¿no? Que obviamente no solamente es teórico, o sea, también conlleva métodos de investigación de campo, que ya en un futuro video espero podamos hablar y retroalimentarnos, pero estamos con Martín Laforgue, ¿va? Entonces, vuelvo a repetir el párrafo. Serán estas definiciones precisas de manual de diccionario de profesor emérito de la UNAM, de la UAP, serán la clase de respuestas que no se refutan pero que a su vez resultan ciertas generales y ambiguas que terminan por no decirnos absolutamente nada, ¿ok? Disculpen la vanidad, disculpen la vanidad. En pocas palabras, vamos a continuar con la forma. En pocas palabras, y para ir al grano, más que de la sociología, deberíamos hablar y decir que hay sociologías. ¿Por qué? Esto con la intención de no caer en confusiones al momento de querer contestar qué rayos es la sociología. Ojo, debemos decir, ¿sabes qué? No, para contestar qué rayos es la sociología, debemos recordar nosotros como estudiantes o como allegados a esta materia que no hay una sociología, más bien deberíamos decir que hay sociologías, ¿va? ¿Y eso por qué? Esto con la intención de no caer en confusiones al momento de querer contestar qué rayos es la sociología. Y ante esta pregunta de qué rayos es la sociología, vamos a decir esto, la sociología es lo que los sociólogos y las sociólogas han hecho de ella, ¿va? Obviamente esto es muy, muy obvio, ¿no? ¿Qué es la sociología? Para empezar, ¿qué es la sociología? Contestar que no hay una sociología, hay varias sociologías. ¿Y qué podrían ser estas sociologías? Pues lo que los sociólogos y las sociólogas han hecho de ella. ¿Y qué han hecho estos sociólogos de ella? Pues nos contesta Martín Laforgue, simple, teorías sociológicas. ¿Van? En pocas palabras, y como aprendices de esta ciencia social, debemos entender que la sociología es lo que cada sociólogo a lo largo del nacimiento y desarrollo de esta misma ciencia ha hecho de ella. ¿Y qué han hecho los sociólogos de ella? Pues simple, teorías sociológicas. Esto es muy importante, ¿no? O sea, porque es como que ubicar dejar de contestar con abstracciones, con ambigüedades, ¿no? Con tautología, es decir, con palabras que nos dan muchas vueltas, pero a su vez no nos dicen mucho, y llegar hacia lo obvio, ¿no? O sea, ¿qué es la sociología? Pues simple, lo que las sociólogas y los sociólogos han hecho de ella. ¿Y qué han hecho de ella? Pues simple también teoría sociológica. Y eso nos lleva al segundo tema que vemos aquí en Sociología para Principiantes, y que es muy importante, porque si bien los sociólogos han hecho teoría sociológica, pues ¿qué es esto, no? ¿Qué es la teoría sociológica? Pero antes de eso, más que de sociólogo, vamos a leer este párrafo de Laforgue para entender un poco más, para reafirmar un poco más lo que nos está diciendo, ¿no? Más que de sociología, deberíamos hablar de las sociologías mismas que están compuestas por el trabajo de diversos sociólogos y sociólogas a lo largo del tiempo. En pocas palabras, y para ir al grano, las sociologías son lo que los mismos sociólogos y las sociólogas a lo largo de su fundación de esta materia han hecho de ella. ¿Y qué han hecho de ella? Pues simple, teorías sociológicas. Mismas teorías que desde la propia visión de cada investigador de esta ciencia y de su propia vida en la sociedad y de los hechos sociales han logrado contribuir al fortalecimiento de esta disciplina. ¿Eh? Es decir, o sea, la teoría sociológica es el aporte del sociólogo, es la herramienta que el sociólogo crea para explicar eso que quiere, que es la sociedad, ¿no? Y es decir, y es su visión, no es cualquier visión, es una visión coherente, ¿no? Sistémica, diría Laforgue, ¿no? De su vida en la sociedad o al menos de lo que él quiere estudiar.
Esperen, es que aquí el video en Instagram se me detiene. Ya estamos al aire otra vez. Proseguimos. ¿Qué es la teoría sociológica, no? Pues bueno, esta es la primera parte, ¿no? Ahora sí pasemos con qué son las teorías sociológicas, pero antes vamos a refrescarnos el gaznate. ¿Qué es la sociología? Lo que los sociólogos han hecho de ella. ¿Y qué han hecho? Teoría sociológica. Ahora, ante esto, ¿qué es la teoría sociológica? Para los sociólogos y sociólogas, la teoría sociológica es su visión de la realidad que expresa y manifiesta a través de estos registros intelectuales de la vida en la sociedad, pero dentro de algún campo social específico, como por ejemplo el mundo del trabajo, la escuela, incluso los espacios familiares y los productos derivados de la cultura. Es decir, vamos a decirlo así, desde la perspectiva de la forma, desde la sociología para principiantes, que la teoría sociológica, pues es un registro intelectual de la vida cotidiana, ¿no? Es un registro intelectual que proviene de la visión del sociólogo de lo que está viviendo a partir de su experiencia y de su interacción con diversos fenómenos sociales y campos sociales, ¿no? Como lo menciona en el párrafo, ¿no? Ya sea su experiencia en el trabajo, su experiencia a lo mejor con la educación, con las escuelas, su experiencia con las religiones, ¿no? Y a partir de esa experiencia crear una visión sistémica y además crear un registro, ¿no? Como lo dice la Forge intelectual de toda esta visión, ¿no? Y a partir de este registro, intentar, o vamos a decir así, nace la teoría sociológica, ¿ok? Sigamos con la Forge. Una buena teoría sociológica debe poder infringir como una guía turística de la sociedad donde se vive, informándonos qué cosas son relevantes y por qué. Además de que debe evitar perdernos entre los múltiples hechos y lugares triviales. Pero, como diría Laforgue, una guía no lo puede abarcar todo. La teoría sociológica se debe considerar más como un mapa que como un espejo de la propia realidad, ¿ves? Es decir, o sea, para empezar la teoría sociológica no lo puede abarcar todo. Con una teoría sociológica no puedes abarcar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque es muy compleja la sociedad, ¿no? Tendrías que crear una macroteoría que a lo mejor se puede, ¿no? Pero sería muy ambiguo, por así decirse. Aquí lo que queremos es también investigar hechos, vamos a decirlo así, más que hechos concretos, fenómenos específicos de la sociedad, ¿no? Para poder así descifrarlos como tal. Perdón, el jugo. Por eso mismo, como dice, ¿no? Es más un mapa, algo que nos guía, ¿no? Dentro de los fenómenos de la sociedad que queremos investigar, nos guía y nos evita perdernos de esas cosas que son irrelevantes dentro de lo que queremos, dentro de lo que queremos investigar, ¿no? Por ejemplo, en una teoría centrada en el trabajo, ¿no? Obviamente, tú vas a querer solamente vislumbrar o resaltar los aspectos que derivan del trabajo, obviamente que derivan del trabajo o que hacen del trabajo un motivo de investigación social o sociológica, ¿no? Entonces, por eso mismo, o sea, es más un mapa que nos puede guiar por esto que es el trabajo, que está en la realidad, pero que obviamente no nos puede abarcar todo, ¿no? Porque si no nos perderíamos bastante, ¿no? Y ante esto, ante el surgimiento de las teorías, pues estas son una de las grandes preguntas que las teorías sociológicas se han intentado contestar. Por ejemplo, nos va a decir la Forge, son preguntas un poco generales. ¿Qué procesos sociales y qué actores sociales le dieron forma a nuestra sociedad actual? ¿Cómo y por qué cambia nuestra sociedad? ¿De qué forma o con qué instrumentos cuento para poder estudiar a esta sociedad que se transforma constantemente? Bueno, escribí mal. Son tres preguntas que hace la Forge. Cada
teoría tiene la rigurosa tarea de elaborar nuevos conceptos e ideas para explicar fenómenos nuevos o no vistos por los anteriores sociólogos, es decir, que no estaban en su día. Por eso no es un espejo de la realidad, porque la realidad está cambiando constantemente. Nada más la teoría debe ser una guía que nos va, valga la redundancia, que nos va a guiar por un mapa específico, ¿no? De lo que queremos investigar en algún campo específico, el trabajo, la escuela, la familia, la religión. Hay tantas cosas, la cultura, amigos, hay tantas cosas, ¿no? Pero indaguemos un poquito, contextualicemos un poquito estas preguntas, ¿no? La primera, ¿qué procesos sociales y qué actores sociales le dieron forma a nuestra sociedad actual, ¿no? Pensémoslo así, si nos se quieren ir muy lejos, también hay que delimitar, ¿no? Espacios de tiempo, ¿no? O sea, no podemos abarcar desde el 1770, bueno, sí podemos, ¿no? Pero ahorita creo que ya no es tan necesario, o sea, es más específico hacer líneas de tiempo de investigación más cortas, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos pensar qué procesos le dieron a nuestro estado, a nuestra sociedad actual, que ahorita estamos contemporánea, que ahorita estamos viviendo, pues sí, ¿no? O sea, podríamos pensar, ¿no? En los procesos que a lo mejor nos mandaron al confinamiento, ¿no? O nos sacaron de los trabajos o de las escuelas, ¿no? En su mayoría, ¿no? Indagar en qué procesos nos colocaron dentro de esta situación, pues puede ser un motivo de teoría sociológica, ¿no? Y son preguntas que la sociología desde su fundación siempre se ha hecho. ¿Cómo y por qué cambia nuestra sociedad? Creo que es una pregunta que se acompaña de la primera, ¿no? Creo que la pandemia es un ejemplo muy, muy próximo, ¿no? Y que es perfecto, ¿no? O sea, de un día para otro todo cambió, ¿no? O sea, esto es el ejemplo más claro de que la sociedad es una construcción social que depende de factores que devienen de ella misma, ¿no? Que va cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo y por qué cambia nuestra sociedad? Pues indagar, ¿no? Hacer este registro, ¿no? De lo intelectual, ¿no? De lo que está pasando y de lo que provoca, ¿no? De estos aspectos sociales. Por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando con Ucrania, ¿no? Con Rusia. ¿Qué aspectos sociales nos están llevando estos cambios, ¿no? Bueno, en ese país, ¿no? En el nuestro, ¿no? Más contextualizados con la pandemia, ¿no? Ahora, ¿de qué forma o con qué instrumentos cuento para poder estudiar estos cambios sociales? Pues miren, la sociología crea dos visiones para ver al mundo, construye dos visiones para ver al mundo. Una más de corte, vamos a decirlo así, cuantitativo. Bueno, para mí a lo mejor hasta, bueno, sí, cuantitativo, basado, es decir, un poco más, vamos a decirlo así, numérico, basado en estadísticas, en cuántos vamos a decir, cuántos son los afectados, ¿no? Basados así en conteos, en encuestas, bueno, no en encuestas, ¿no? Sí, más en estadísticas, en gráficos, ¿no? En ponderación de datos, ¿no? En ir vamos, a las biografías, ¿no? Y ponderar datos que me sean útiles, ¿no? Para investigar esto, ¿no? Y hay otra visión que es un poco más de campo, ¿no? Vamos a decirlo así, un poco más cualitativa, ¿no? Entonces, con esta visión de campo, también lo que puedo es, valga la redundancia, poner al campo, ¿no? O sea, hay un autor, es adelantarme mucho, estoy pensándolo, pero hay un autor, se llama Martín Laforgue, no, Martín Laforgue, no, tonto, se llama Loy Wacan, un francés, él crea algo que se llama, él construye una teoría que se llama de investigación cualitativa, que se llama la sociología de carne y sangre, ¿no? Que consiste en performar los fenómenos que estoy viviendo, es decir, en a lo mejor ya no basarme tanto en los datos, sino acercarme a vivir más los fenómenos en carne propia y a partir de esta experiencia de lo que estoy viviendo, crear como él dice, ir desplegando el fenómeno social, pero ir describiéndolo en su propio nacimiento, ¿no? En su propio performance, ¿no? Entonces estos pueden ser, son instrumentos con los cuales yo cuento para poder construir o para poder construir esta teoría sociológica, ¿no?
para poder hacer esta sociología, para poder explicar por qué está cambiando nuestra sociedad, ¿no? Y pues obviamente, o sea, es algo que tenemos a la mano, ¿no? A lo mejor no contamos con instrumentos tecnológicos, ¿no? Pero es algo que podemos tomar de nuestra vida diaria y es lo que para mí vuelve a la sociología algo muy enriquecedor, ¿no? En la medida en que podemos ver siempre cosas nuevas en cualquier espacio social. Pero bueno, es el primer video, estoy a lo mejor redundando mucho, les pido disculpas, pero, pero que podamos seguir haciendo más. Pero bueno, pasemos, sigamos con esto de la teoría sociológica. Y esto es muy importante de las teorías sociológicas. Al momento de querer leer a los antiguos autores, al momento de querer leer estas guías de la sociedad, hay algo que tenemos que, hay algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Aquí menciona Martín Laforgue, y lo voy a leer, dice, pero ojo, algo que nunca debemos olvidar es que las teorías científicas de cualquier ciencia, ya sea exacta o social, son propuestas por personas. Al estudiar una teoría, es importante saber cuándo y cómo vivió la persona que formuló la teoría que estudiaba, incluso de qué trabajaba. Tenemos que conocer estos aspectos para saber por qué el sociólogo o socióloga decía lo que decía y no algo distinto. Esto es bien importante. O sea, porque para muchas veces cuando llegamos a la universidad, a pesar de que el autor que nos pone en la lectura está hablando de la sociedad, nos cuesta mucho trabajo contextualizar lo que está diciendo, ¿no? A pesar de que es una teoría basada, como lo digo, ¿no? En hechos que se vivieron, ¿no? En algo que sí pasó, en algo real, nos cuesta mucho trabajo contextualizarlo. Entonces, para esto, la Forge propone esto, ¿no? O sea, para entender por qué estaba diciendo lo que decía, es necesario traspasarse un poquito, ¿no? A lo que estaban viviendo, ¿no? A lo mejor hay muchos autores, ¿no? En hermenéutica, ¿no? Que dicen que hay que traspasarse mentalmente a la vida de los autores, ¿no? Eso es un trabajo muy, muy difícil, a lo mejor hasta imposible, ¿no? Pero sí podemos indagar un poco, ¿no? En la Wikipedia, ¿no? A lo mejor hay autores que nos va, o en Google, en los libros, en las herramientas que tengan, comprender por qué es que, comprender lo que estaban viviendo es fundamental para entender sus teorías. Miren, vamos a ver esto. Leer a un autor implica hacer una investigación del contexto social en el que vivió, así como también implica intentar meterse mentalmente en los zapatos y vida del autor que se lee y comprender los factores socioculturales e históricos que lo motivaron a escribir y a construir su teoría sobre la sociedad, ¿ves? Por ejemplo, hay muchos autores muy pesimistas, muy deprimentes, vamos a decirlo así, que escriben, por ejemplo, Camus, Alberto Camus, perdón, que escribe el absurdo, ¿no? La vida es absurda, porque le toca vivir un momento, el proceso, creo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, entender esto, pues te hace entender por qué decía lo que estaba, por qué para él la vida era absurda, ¿no? Porque él decía, ¿para qué vivir tanto, tan intensamente, si algún día por X o Y razón de la sociedad, todo se puede terminar, ¿no? Entonces esto es absurdo, ¿no? Pero eso nos hace entender el por qué lo estaba diciendo. Miren, vamos, les voy a presentar a un sociólogo a lo mejor. Bueno, la banda que ya lo conoce, pues ya, pero los que no, no. Dice, como por ejemplo, la muerte por suicidio, disculpen, de uno de los mejores amigos del sociólogo francés Émile Durkheim, creo que se llamaba Homane, su amigo. Durkheim es el que se le considera el padre de la sociología. Llevó al mismo a dedicar gran parte de su vida a construir un estudio sociológico sobre las causas y los factores sociales sobre el fenómeno del suicidio en su obra
del mismo nombre de 1897. Ven, o sea, esa historia de Durkheim nos la leí en una lectura que presentó el profesor Calles en mi universidad. O sea, imagínate, estás estudiando sociología, se muere tu mejor amigo, se suicida, te impacta, ¿no? Y tú dices, rayos, ¿no? ¿Qué me puede decir? Yo como sociólogo, más que nada, ¿qué me puede decir la sociedad sobre el suicidio de mi amigo, ¿no? O qué factor, o sea, yo como sociólogo, ¿qué factores puedo indagar en la sociedad para entender, para comprender y explicar? Eso es de otro autor, ¿no? De comprender y explicar, ¿no? Pero qué factores, pero como ejemplo, ¿qué factores yo puedo describir de la sociedad que hicieron que mi amigo cometiera este acto tan atroz, ¿no? Entonces Durkheim pues comienza una investigación estadística, ¿no? Y se da cuenta que con el nacimiento de estas nuevas sociedades industriales, la gente vive más estresada porque está alejada de la naturaleza del campo. El estrés del trabajo es nuevo. La vida en estos nuevos espacios urbanos empieza a ser muy deprimente. Entonces la gente se empieza a deprimir más. Pero ya vieron cómo a partir de decir, o sea, a mí cuando me presentaron a Durkheim dije, no, es un artículo sobre el suicidio, dije, suicidio, dije, cabrón, o sea, ¿por qué no? Pero pues comprender todo esto te hace entender por qué lo hace. Y es un ejercicio que la Forgue recomienda para comprender estos registros intelectuales, estos guías turísticas de la sociedad, de estos autores que es la teoría sociológica. ¿Va? Y pues bueno, amigos, le vamos a dejar aquí. Espero no haya dado tanta vuelta. De verdad que a mí se me hace muy importante difundir difundir esta materia, ¿no? Por lo que les comentaba, ¿no? Que hice Grand Miles y por otros factores, y más en momentos tan caóticos como estos. Pero bueno, en fin, yo me voy a despedir. Estuve hablando un rato, tengo algunas tareas. Y pues bueno, esto fue la obra de Martín Laforgue, algunos temas no resumidos. Después vamos a pasar a algunos otros. Por ejemplo, estoy preparando un temario que se los voy a spoilar de una vez para el próximo video. Y pues sí, yo me paso a despedir, soy Alan Lozano, Garam, Nova Sociológica. Espero estén bastante bien, ¿no? También hay algunos autores que toman temas de, bueno, lo menciono, ¿no? Porque ahorita los temas sobre las emociones, la salud emocional de las personas, por este cambio tan abrupto de la sociedad, pues están dando mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, hay muchos autores que toman esos temas y los vamos a intentar tocar, ¿va? Pero pues bueno, Martín Laforgue, ¿no? Toma otros temas como la prehistoria de la sociología, los primeros sociólogos. Después de esto, voy a intentar pues, indagar sobre este tema de Laforgue. Vamos a ver a los primeros sociólogos. O sea, después de comprender los procesos caóticos que le dieron el nacimiento a la sociología, ya saben, Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial de 1770, 1790 o 80, me parece, los motivos que le dan origen a las sociedades como las conocemos con sus respectivas transformaciones hasta nuestros días, ¿sí? Este, Después ya vimos qué es la sociología y qué son las teorías sociológicas y después vamos a intentar pasar a ver este tema con los primeros sociólogos, los fundadores de la sociología. Pero pues bueno, esto es Nueva Sociológica. Espero, vuelvo a repetir, estén bastante bien. Yo soy Alan Lozano y nos vemos hasta la próxima, mis queridos amigas, amigos, nativos digitales y aterradores piratas de Internet. Bye.